En el Departamento de Desarrollo Humano nos ocupamos de tu bienestar emocional. Es por ello que hemos elegido un tema de interés para ti: cómo afrontar el aislamiento y la soledad. Y para ello quiero hablarte un poco sobre qué es la soledad. La soledad es un sentimiento muy profundo en el cual la persona se siente desconectada del resto de los demás, de los vínculos, y esto le va generando un sentido de aislamiento. La soledad en sí no es tan negativa. Hay dos tipos: la objetiva, que es aquella soledad en donde precisamente la persona carece de una compañía, y la soledad subjetiva, que es aquella que la persona percibe a pesar de estar alrededor de gente, se sienten solos, es sumamente doloroso y principalmente es altamente temido. El adulto mayor va presentando diferentes crisis a manera que va desarrollándose. Una de ellas es la crisis de identidad. Esta crisis se presenta normalmente cuando el adulto mayor empieza a cuestionarse cuál es su propósito de vida, qué sentido tiene estar aquí, y esto en ocasiones puede generar una baja autoestima. Otra de las crisis es la crisis de la autonomía, en donde ya sea por algún deterioro orgánico, la persona puede tener dificultades para movilizarse, algún problema de funcionalidad, todo esto debido a alguna enfermedad de base. Y por último, la crisis de pertenencia, que es aquella crisis que se presenta cuando se pierden algunos roles. Por ejemplo, la pérdida de rol cuando tenemos la jubilación, o la pérdida de rol cuando nuestro cónyuge fallece, y entonces será necesario adaptarnos a nuevos roles y funciones. Pero hay maneras de afrontar esta soledad y este aislamiento. La primera de ellas, que es la más positiva, es el afrontamiento racional, en donde vemos la oportunidad realista de cambiar esta situación. Y la otra manera de afrontamiento es el afrontamiento emocional, en donde regulamos nuestras respuestas emocionales a una situación para aliviar su impacto. En el adulto mayor se presentan algunas experiencias que se viven propias de esta etapa. Una de ellas es el síndrome del nido vacío, en el cual los hijos salen de casa ya sea porque van a estudiar a alguna otra ciudad, porque se casan o simplemente porque desean independizarse. Otra de las experiencias son las relaciones familiares pobres. Esto se presenta cuando en las familias hay desunión y no hay una manera muy afectuosa de llevar cierta comunicación entre ellos. La tercera de las experiencias es la muerte del cónyuge, en donde hay una pérdida real y entonces será necesario adoptar nuevos roles y funciones. Y por último, la salida laboral, que es la que se da cuando la persona se jubila o por alguna razón o motivo de salud tiene que tener esa salida laboral. Hay algunas consecuencias negativas que generan la soledad, y aquí te las voy a explicar. Yo las agrupé en tres grandes grupos. La primera, el grupo de las consecuencias negativas físicas. Principalmente se dan problemas de sueño. También se presentan dolores de cabeza, que son las cefaleas, y en algunas personas se debilita el sistema inmunológico. Dentro de las consecuencias psicológicas, generalmente lo que se da es alcoholismo, depresión, ansiedad y principalmente baja autoestima. Y por último, en las características sociales, lo que se presenta son algunos prejuicios que se tienen sobre el adulto mayor y algunas otras cuestiones que entonces van generando alguna inconformidad tanto para quien sufre la soledad, para quienes están a su alrededor. Pero ¿qué podemos hacer para afrontar la soledad y el aislamiento? Primeramente será importante que tú mantengas principalmente tu arreglo personal, que tu higiene sea la adecuada y que día a día te motives para que tengas una imagen y reflejes lo que realmente hay dentro de ti. Adoptar un rol, por ejemplo, puede ser en un grupo religioso, en un grupo social o dentro de tu propia comunidad. Otra de las actividades puede ser empezar a desarrollar o retomar una actividad recreativa.
algo que tú disfrutabas y que a partir de hoy puedes retomar. Otro de los aspectos es utilizar los medios de comunicación. Por ejemplo, el teléfono, las redes sociales, para que mantengas esa comunicación con tus seres queridos. Y por último, las experiencias de cómo expresar nuestros propios sentimientos, tanto los positivos como los negativos. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues por último te voy a decir que será muy relevante que tú empieces a identificar cuáles son esos periodos de mayor soledad. Por ejemplo, pudiera ser que a las 10 de la mañana tú hayas identificado que ese periodo queda como un hueco o un vacío. Bueno, ahí tú puedes empezar a aprovecharlo y desarrollar algún tipo de ejercicio físico. Tal vez después de la comida tengas otro espacio inactivo y entonces lo que vamos a desarrollar aquí van a ser inculcar actividades recreativas, algo que tú disfrutes y que te genere placer. Por ejemplo, alguna clase de pintura, alguna clase de entretenimiento que te haga desarrollar tu nivel cognitivo. Y por último, quizá en la tarde-noche pudieras empezar a trabajar sobre algo que te genere tranquilidad y relajación. Pudiera ser una técnica para disminuir quizá algunos de los síntomas ansiosos o depresivos, pero también pudieras utilizarlos de alguna manera recreativa, por ejemplo, el desarrollar jardinería. Si tú haces estas técnicas, muy seguramente podrás hacer frente a la situación de aislamiento y soledad. Y recuerda, algo muy importante, el secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar de tu jardín para que ellas vengan a ti.